La Corporación Universitaria Republicana, en compañía de su área de bienestar universitario y Profamilia Colombia, les da la bienvenida a este espacio institucional. Hoy estaremos hablando acerca del proyecto de vida, la autoestima y la toma de decisiones. Para eso contamos con unas invitadas especiales, psicólogas, quienes nos estarán acompañando el día de hoy y a quienes les damos la bienvenida. Por supuesto, vamos a saludarlas y a conocer quiénes son quienes nos acompañan en este programa especial. Saludamos a Ángela Paola Benavides, ella es profesional en psicología, egresada de la Universidad Católica de Colombia, con amplia experiencia en la atención a adolescentes y jóvenes en la promoción de los derechos sexuales y derechos reproductivos. Además, pues ha hecho asesoría para mujeres y hombres en temas de salud sexual y salud reproductiva. Es mentora de la red de jóvenes de la regional de Profamilia. Le damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, Ángela Paola? Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por esa presentación. Muy contenta de estar en este espacio y compartir con ustedes estos temas que son bastantes complejos, pero que realmente es importante llegar a cada uno de ustedes con estos temas. Así es, muchas gracias. También le damos la bienvenida a María del Pilar Bonilla. Ella es psicóloga de la Universidad Conrad Lorenz. Tiene experiencia en la ejecución de proyectos educativos dirigidos a jóvenes y amplia experiencia en la asesoría para mujeres y hombres en temas también de salud sexual y salud reproductiva y en atención virtual en manejo emocional. María del Pilar, gracias por acompañarnos. Bienvenida. Hola, Arley, Vanessa. Buenas tardes, muchas gracias. Felices de poder estar en este espacio de sensibilización, en este espacio que vamos a poder abordar eh, una temática de interés para todos nosotros. Proyecto de vida es una construcción que se va generando. Entonces, gracias por este espacio a la universidad. Muy bien, y finalmente le damos la bienvenida a Vanessa Arizala. Ustedes ya la conocen, ella es periodista, comunicadora social y hace parte del staff de la Corporación Universitaria Republicana y por supuesto de U Republicana Radio. Pues bueno, tenemos nuestra primera pregunta para este tema, el proyecto de vida, Vanessa, ¿no? Muy importante saber qué va a pasar con nuestras vidas en un futuro. Normalmente cuando estamos adolescentes o jóvenes, pues pensamos de pronto que la rumba, que la novia, que el paseo, y a veces no nos tomamos ese tiempo para decir, bueno, ¿qué queremos estar haciendo cuando tengamos 50 años? ¿Qué queremos estar haciendo cuando estemos viejitos? O sencillamente, ¿qué vamos a hacer una vez terminemos el colegio? A veces no nos preguntamos. Y nos coge por sorpresa o sea, la vida real, cuando uno se gradúa, lo coge a uno por sorpresa. Y si usted no tiene medios económicos, pues no va a poder ingresar a la universidad. Entonces seguramente va a tener que salir del colegio y empezar a trabajar porque no pensó con antelación pues qué iba a hacer cuando iba a terminar el colegio. De pronto por andar pensando en el amor que no le correspondió o por el hobby que a usted le gusta, etcétera. Entonces, Vanessa, no sé cómo te fue a ti en ese aspecto rápidamente, cuéntanos. No, a mí personalmente sí me fue muy bien porque desde noveno yo me acuerdo que estaba en el colegio y yo sabía lo que quería estudiar. Porque hay gente inclusive que llega a 11 y dice, ¿qué voy a hacer cuando salga y me gradúe de bachiller? No, yo desde noveno sabía, yo no, yo quiero estudiar comunicación social por esto y esto y esto. Y así fue, apenas salí, no tenía el dinero, entonces ¿qué hice? Trabajar el primer semestre y entré a estudiar el segundo semestre. Inicié mi carrera profesional y ya la terminé. Por Ok, ahora, mi proyecto de vida va según lo planeado. va bien, perfecto. Bueno, pues preguntas entonces para nuestras invitadas de Profamilia. Se habla mucho acerca del concepto del proyecto de vida, ¿no? O el plan de vida. Antiguamente no era así, pero hoy en día digamos que muchos colegios, muchas universidades, incluso pues el tema de redes sociales, masificación de la información y demás, pues ha hecho que los jóvenes ahora desde muy pequeños sepan de pronto qué quieren hacer y puedan ir investigando, etcétera, porque hay mucho acceso a la información. Pero ¿cómo se planea o cómo se podría llegar a plantear un proyecto de vida? Y si depende mucho de los padres esa planeación o depende únicamente de la persona. Claro que sí. Evidentemente siempre nos estamos hablando y nos estamos preguntando acerca de nuestro proyecto de vida y realmente cuáles son las metas que tenemos a corto, mediano y largo plazo. Y muchas veces creemos que ese proyecto de vida tiene que estar muy fundamentado, demasiado elaborado, demasiado constituido, pero simplemente estamos hablando de las metas y los logros que queremos alcanzar a lo largo de nuestra vida. Tú estabas mencionando sobre
si en el colegio saber qué carrera estudiar o qué no carrera estudiar, o cuáles son esas metas que nos proyectamos. Y para muchos puede ser muy fácil esa elección, pero para otros no puede ser tan fácil. Y mira que ahí estamos encaminando de los dos temas de los que vamos a ver hoy, es la toma de decisiones. Entonces, es revisar también cuáles son esos logros y cuáles son las metas que tengo a futuro. Todos los días nos estamos elaborando esas metas. Sé que muchos de nosotros ahorita en diciembre empezamos a construir esas metas que queremos para este año, para este presente inmediato. ¿Qué quiero hacer? Quiero estudiar inglés, quiero entrar al gimnasio, y eso tiene que ver mucho con mi proyecto de vida. No quiere decir que este proyecto tiene que ser a largo plazo, a 5, 10, 15, 20 años, sino es que lo voy construyendo a medida que va pasando el tiempo. ¿Qué es lo importante? Es reconocer cuáles son esas fortalezas que tengo, cuáles son esas herramientas que tengo a disposición para empezar a crear, a creer en mí y en qué estoy dispuesta a conseguir en este corto tiempo o en el largo tiempo, seguir todas estas metas que voy teniendo. Muy bien, tendría mucho que ver este tema del proyecto de vida y de la toma de decisiones también con base de pronto en lo que a mí me gusta, en lo que yo sé hacer, para lo que soy bueno. Sí, claro, es entonces mirar, y para lo que no soy bueno también, porque es importante saber si de pronto tengo algo por mejorar. En mi caso, me gustaría estudiar inglés, ¿no? Siento que soy o tengo alguna debilidad con el inglés. Entonces es importante reconocer también en qué tengo de pronto que mejorar o empezar a trabajar en ello para así cumplir esa meta. Volvemos al tema del inglés. Sé que muchos de nosotros muchas veces en diciembre, cuando hacemos como estas metas y los deseos que pedimos el 31 de diciembre, están enfocados a, quiero estudiar inglés, ¿sí? Y sé que no soy tan buena, o sé que no tengo muchas fortalezas para aprender. ¿Y qué va a pasar el otro año en diciembre? Voy a continuar con la misma meta porque siempre voy a poner ciertos escalones para no cumplir esa meta, o el tiempo, o la disposición, o la parte económica, pero lo importante es focalizarme en ese logro que quiero conseguir y cómo puedo trabajar para llegar a ese logro, para cumplir esa meta. Entonces sí tiene que ver también mucho con esas fortalezas, pero también con lo que quiero mejorar en mis aspectos o en el aspecto de mi vida. Muy bien, recuerden que nos pueden dejar sus preguntas allí a través de la sección de comentarios de este en vivo que pues estamos haciendo el día de hoy. Gracias, repetimos, a nuestros invitados de Profamilia. Bueno, ¿en qué momento de nuestra vida, porque normalmente lo hacemos tarde, lo hacemos porque nos lo dicen o porque, pero en qué momento un ser humano debería empezar a decir, bueno, esto es lo que yo quiero hacer? Desde, por ejemplo, cuando estamos en primaria y es bueno que de pronto nuestros padres nos vayan inculcando el ir pensando en eso, o en ese momento estamos muy pequeños y es mejor disfrutar la infancia y dar un tiempo para que más adelante se piense en el futuro. Bueno, como lo mencionábamos anteriormente y lo decía Paola, es una construcción y esa construcción va desde muy pequeño. Claro está que no va a ser encaminado, bueno, tienes 4, 5, 6 años y ya tienes que decidir. No, hace parte de ese proceso y ese acompañamiento de papá y mamá es supremamente importante. ¿Sí? Entonces, dentro del proceso de construir, ya la persona va identificando cuáles son sus gustos, cuáles son sus preferencias y lo hacemos en el colegio. Vanessa lo mencionó, ella tuvo ese espacio, el colegio le brindó el noveno, el décimo y el 11, que muy probablemente a todos y cada uno de nosotros nos pasó, que se tenían esos espacios en los colegios para como poder ir visualizando y aterrizando la idea de, bueno, qué vamos a hacer, qué nos vamos a proyectar para un futuro, ¿sí? Y por eso están esas metas a corto, mediano y largo plazo. Y en esa construcción, en lo que yo voy elaborando de todo mi entorno social, mi entorno familiar, mi entorno educativo, voy generando esa construcción, ¿sí? Y al generar esa construcción va a llegar el momento en que obviamente las ideas, los pensamientos, lo que yo estoy afianzando en noveno, va a ser mucho más elaborado en décimo, en 11, cuando ya muy probablemente tengo que enfrentarme a una situación como elegir una carrera,
¿sí? Elegir muy probablemente, o ya he venido haciendo construcción a nivel social, elegir una pareja, ¿sí? Entonces, es una construcción. Si tenemos el acompañamiento de papá y mamá, o si somos papá y mamá, lo más importante es generar esos espacios. No encaminados 3, 2, 1, ya que decidiste, no, sino permitir ese acompañamiento en que yo como hijo puedo tomar algunas decisiones, que más adelante vamos a hablar sobre la importancia de la toma de las decisiones, pero que yo como persona ya vaya construyendo realmente esa identidad y lo que me va a generar poderme proyectar a un futuro. Es importante también, Vanessa lo decía, bueno, yo quería estudiar comunicación social y aquí, estoy feliz, estoy realizando mi proyecto de vida. Pero ¿qué pasa con esas personas que muy probablemente llegaron esas opiniones de papá, mamá, familia, amigos, pareja, y que muy probablemente puede decir, yo estoy en esta carrera, pero no tengo ni idea por qué la elegí? Simplemente porque me dijeron que era lo mejor, que económicamente pues iba a poder tener mejores resultados. Entonces, por eso es tan importante la toma de decisiones, por eso es tan importante identificar que ese proyecto de vida va a ser para mí y que es esa construcción que yo estoy generando. Perfecto. No sé si Vanessa tiene preguntas. Yo tengo una pregunta que me parece que es muy importante y es, ¿qué pasa cuando mi proyecto de vida va en contravía al proyecto de vida que de pronto quieren mis papás para mí? Un ejemplo, mi papá quiere que yo estudie medicina, pero yo quiero es ser un cantante. ¿Cómo mediar en ese conflicto que se da y que se da mucho y que llega a frustrar tanto a padres como a hijos o a la persona que es quien toma la decisión? Es un tema de comunicación, ¿sí? Y obviamente volvemos a lo importante de generar ese proceso y ese acercamiento como padres. Por eso te decía, yo mencionaba el rol de papá y de mamá al realizar el acompañamiento, al poder brindarle esas herramientas, y muy probablemente a veces cae en error el padre en querer poder ver sus sueños en su hijo, ¿sí? Entonces es lo que tú mencionas. Yo como papá o como mamá que soy médico, quiero que mis hijos también sean médicos. Entonces van a estar ahí como involucrados en las tomas de decisiones, pero ahí también es importante el tema de yo como persona poder acercarme de una forma respetuosa a mi papá, a mi mamá, pero es un proceso en el que yo le voy a poder dar a conocer cuáles son mis preferencias, cuáles son mis gustos y llegar a mediar. El tema de mediar es un tema de elaborar, ¿sí? Es un tema de sentarnos, de hacer ciertos ejercicios para poder llegar a un consenso. Entonces no lo vamos a hacer de 3, 2, 1, ya tenemos una decisión, vamos a llegar a esa, porque cada uno de nosotros tiene una lectura, uno de nuestros padres, ¿sí? Este proceso puede ser muy fácil para algunas familias y llegar a mediar y llegar a algunos acuerdos, como en otras familias muy probablemente no. Y esta toma de decisiones se van a generar, algunas personas les va a costar, no sé, ya estar en quinto, no, en quinto semestre de medicina y tener que devolverse a ese proceso. Entonces es un tema muy individual, muy de familia, pero que sí es posible y que obviamente con las herramientas necesarias para que la persona pueda llegar a mediar con sus padres es el tema de la comunicación. La comunicación efectiva es lo que se requiere para poder llegar a tener un consenso y poder llegar a brindar una solución. Perfecto. Y otra pregunta también. Hoy en día han salido muchas profesiones nuevas que no sé qué tan, no sé, no quiero herir susceptibilidades, pero por ejemplo, hay muchas personas que han conseguido dinero por dedicarse a unos oficios que antes de pronto eran inimaginables. Hablamos de influencers, instagramer, tiktokers, youtubers, y digamos que de pronto los más pequeños o los jóvenes, al ver que una persona está triunfando de pronto de una forma entre comillas fácil, en donde no tuvo que entrar a estudiar una carrera profesional a una universidad o no tuvo que hacer un proceso laboral en una empresa donde fue escalando porque adquiría un conocimiento y una experiencia y lo iban ascendiendo, sino que simplemente por hacer de pronto X o Y cosas ridículas o no, serias o no, chistosas o no, termina pues dedicándose a eso. ¿Cómo
de pronto en el rol de papá decirle o explicarle al hijo que puede que le vaya bien, pero también puede que sea un fracaso total y pierda mucho tiempo de su vida en eso? ¿Cómo lo ven ustedes? Ahí es importante. Fundamental la comunicación, comunicación padres e hijos. Y evidentemente, ahorita en todo este tema de las redes sociales, de la tecnología, la virtualidad, hemos estado experimentando muchas situaciones nuevas que llaman mucho la atención de jóvenes y adolescentes. Lo importante es siempre mantener esa comunicación y ese acceso a todas las herramientas tecnológicas que podemos tener en casa. Pero acá lo importante también es, mira cómo se están uniendo también la toma de decisiones en este aspecto. ¿Sí? Brindar la información, porque cada vez que tomamos una decisión y nos generamos una meta, un proyecto, esto debe ser donde tengamos la información precisa de qué es lo que vamos a hacer, cuál es la meta, cuál es nuestro proyecto, qué decisión podemos tomar, ¿sí? Acá necesitamos tener varias alternativas, lo que tú mencionabas, o estudio una carrera o me voy por las redes sociales. Cada una de estas lecciones que yo puedo tomar tienen sus consecuencias y es importante estudiarlas y aprender un poco más cada una de ellas. A veces tomamos esa decisión muy apresurada, pero nunca estamos tan informados. Y lo importante es eso, acceder a la información para poder tomar una decisión, revisar qué tipo de consecuencias puede tomar o tiene cada una decisión que yo tome. Y que claro, que evidentemente en algunas ocasiones podemos herir susceptibilidades de nuestra familia, de nuestros padres que tienen ciertas metas con nosotros y que nosotros vamos por otro camino y que de pronto en algún momento no nos vamos a encontrar. Pero lo importante es fijar las metas, encaminar a qué propósito en la vida, qué es lo que yo quiero alcanzar. Y que en ciertas ocasiones nos toca despedirnos o dejar cosas y que a veces esas decisiones que tomamos en la vida nos permite un aprendizaje continuo, nos permite tener una actitud resiliente y nos permite tener mucha más fortaleza en cada ámbito de nuestra vida diaria. Muy bien, perfecto. Vanessa, hablemos de decisiones. Toma de decisiones. Ya lo mencionaba nuestra invitada Paola Benavides. Quiero hacerte una pregunta, Vanessa. ¿Cuál ha sido la decisión más difícil que has tenido que tomar en toda tu vida? Bueno, en realidad así la más difícil, eso ya es ponerle como cierto peso a la oración, ¿no? Y de cierta manera, gracias a Dios, no he tenido que tomar así como decisiones muy, muy, muy difíciles. Bueno, una Sí importante. han habido decisiones que de cierta manera me han afectado. Por ejemplo, les pongo un ejemplo. Em, yo hice la solicitud en la universidad cuando estaba estudiando en uno de los semestres para ganarme una beca y irme a estudiar a otro lado fuera de Bogotá. Obviamente yo hice ese proceso a escondidas de mis papás, hice ese proceso a escondidas de mi mamá, porque pues mi mamá también es como súper estricta como en ese sentido. Entonces yo sabía que ella no era de las que me iba a dejar irme así sola a otra ciudad o a otro país, porque pues no. Entonces yo lo hice todo a escondidas. Y efectivamente yo estaba tratando de sacar como hasta un crédito me iba a meter para poder irme a estudiar a España un semestre de intercambio en la universidad. Al final, bueno, pasó un problema y me aprobaron la beca, efectivamente por el promedio, pero no me dijeron que España no, que tenía que escoger otro destino. Entonces ahí fue cuando ya me tocó hablar con mi mamá y mi mamá me dijo que no, que no, que no, que yo no podía ir, que cancelara eso, que cancelara la beca, que no podía irme, que yo no quería que pues yo me fuera, bla, 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 pues por muchos factores, porque yo todavía de cierta manera no estaba preparada como para vivir sola en un lugar que pues básicamente no conocía. Entonces, pues yo no sabía qué hacer, o sea, yo no sabía si en verdad tomar la beca e irme a experimentar otro ambiente totalmente diferente fuera como tal de mi mamá o quedarme aquí en Bogotá y seguir con mi carrera normal. Bueno, Así que pues nada, al final me fui, ¿y qué me arriesgué. herramientas, qué herramientas tuviste en cuenta, Vanessa, para tomar esa decisión? ¿Solo que te querías ir y ya? ¿O tuviste, o No, contaste con otras herramientas para tomar esa decisión de aplicar a la beca? Como nos cuentas, pues no sí. contaste con una herramienta fundamental que es como el apoyo de la familia, ¿no? Creería yo. Pero ya nuestras Sí. invitadas nos van a hablar de eso. ¿Qué herramientas crees tú tuviste en cuenta para tomar esa decisión?
Sí, pues bueno, yo siento que el apoyo de la familia es fundamental y eso me hizo irme triste porque me acuerdo que el día que me fui me peleé con mi mamá porque ella no quería que me fuera, entonces yo me fui triste y llegué triste a la universidad y a veces yo estudiaba y pensaba como que, o sea, como que no me sentía bien estando yo allá a pesar de que me había ganado una beca por el hecho de que mi mamá tampoco se sentía bien por el hecho de que yo estuviera en otra ciudad. Entonces fue complicado, pero bueno, no me quedé ahí. O sea, yo traté de averiguar, llamé a la universidad, me comuniqué con la persona encargada de la universidad de destino, traté de averiguar también porque tenía familiar allá, un familiar, entonces si me podía quedar, que cuánto me cobraba, que lo de la comida, que como no quería tampoco vararme por el hecho de que no sabía cocinar, ese también era un miedo de mi mamá que no sabía cocinar, entonces no quería ahorrarme por eso y pregunté si en la universidad me podían regalar almuerzo. No, eso mejor dicho, yo hice de todo. Bueno, muy bien. Ahora preguntémosle a nuestras invitadas, con base en la experiencia, por supuesto, que tienen ellas, ¿qué tipo de factores debería tener yo en cuenta a la hora de tomar decisiones importantes, como por ejemplo tener un hijo, decidir mi carrera profesional, en este caso pues viajar a otro país a estudiar, entre muchas, ¿no? Decisiones, porque la vida es de decisiones, casi que todo el tiempo estamos decidiendo por una cosa u otra y eso va forjando nuestro camino. Pero ¿qué deberíamos tener en cuenta para estas decisiones grandes o importantes de nuestra vida? ¿Descongeladas? No todas. Ok, vale, es importante, claro, siempre tenemos decisiones importantes, difíciles, y realmente todo el tiempo estamos tomando decisiones. Todos los días tomamos decisiones y hemos aprendido debido a la experiencia. A veces nos levantamos hoy y para muchos puede ser una decisión fácil decir, ¿y hoy qué me pongo? Y hoy qué cocino, pero todo el tiempo estamos tomando ese tipo de decisiones. Hay factores muy importantes y como lo mencionaba Vanessa, el apoyo familiar, el apoyo de las personas con las que tenemos o con las que contamos es muy importante. Entonces, un factor muy importante es ese acompañamiento que podemos tener en nuestro núcleo familiar y no solamente la familia, también las personas que tenemos alrededor, conocidos, amigos, pareja y demás. Es importante reconocer la importancia que tienen estas personas para tomar ciertas decisiones. Pero acá lo importante es saber que tenemos varias decisiones o varias alternativas para tomar esa decisión. Evaluar cuáles son las posibles consecuencias de esa decisión que voy a tener y que están encaminadas a mi proyecto de vida, ¿sí? Como Vanessa lo mencionaba, está encaminado a mi carrera profesional, en irme en el año de intercambio y poder lograr varias metas y proyectos que se tiene en cuanto al programa académico. Entonces es importante que esas decisiones que muchas veces tomamos en la vida también nos pueden llegar a tener algunas consecuencias o conllevar a sentimientos o emociones de tristeza, impotencia, hacer pasar de pronto por algún duelo de pérdida o separación, pero que es importante reconocer que así, a medida que vaya pasando todos estos sentimientos y estas emociones, al final va a llegar a la conclusión o vamos a llegar a la conclusión que este trabajo, esta decisión que tomamos está encaminada en eso, en llegar a nuestra meta, en cumplir un propósito en la vida y que todas las consecuencias no tienen que tener un resultado o un camino positivo, sino que a veces nos toca dejar soltar. Tú mencionabas algo muy importante, Arley, y era las relaciones de pareja. A veces tomamos estas decisiones en cuanto a la pareja, tener pareja o no tener pareja, para qué tener o no tener pareja. Y es importante en estas relaciones de pareja saber para qué yo quiero tener una pareja. Yo puedo tener una pareja o quiero tener una pareja para tener una estabilidad, ¿sí? Para tener una compañía, pero es revisar si esta persona o esta persona con la que yo quiero tener alguna relación de pareja tiene ese mismo pensamiento, ¿sí? Entonces, cuando no, es importante también reconocer si estamos dentro de una relación que nos está generando bienestar o que por el contrario es una relación que no nos genera ese bienestar y que podemos estar inmiscuidos en unas relaciones de poder y a veces no nos damos cuenta y a veces en relación a esos sentimientos que estamos sintiendo, que tenemos en ese momento, es importante revisar cuál es la mejor decisión que puedo tomar en ese momento, ¿sí? Si nos puede conllevar
a esos sentimientos de tristeza, al duelo. Es importante saber qué cosas podemos dejar y cuál es la mejor alternativa de decisión que podemos tener en ese momento. Hay un consejo que dice, y no sé, ustedes me dirán qué tan cierto es, qué tan fiel es, si deberíamos tenerlo en cuenta o no, y es que el que pierde no es el que aconseja, sino el que se deja aconsejar. Y a veces cuando uno va a tomar decisiones importantes, lo hace con base en consejos de alguien que es mayor, que tiene más experiencia, que ha vivido la situación, etcétera. ¿Es bueno uno fiarse por las palabras de pronto de alguien que pasó por la misma situación para tomar decisiones que van a afectar su vida? ¿O es mejor no tener en cuenta eso y más bien pues revisar uno internamente si esa decisión que estoy tomando es con base en lo que yo realmente quiero? Tienes razón frente a las dos posiciones. Es importante tener o conocer el concepto de personas, como nos lo explicaba Vanessa, de su mamá, ¿sí? Que es una persona trascendental en mi vida y adicional que tiene una experiencia, ¿sí? Entonces cuando se habla desde el rol de papá y de mamá es porque estas personas ya han contado con una experiencia como tú lo mencionas, pero que es importante identificar que este proyecto de vida es mi proyecto de vida, ¿sí? Y en el ejercicio que nos explicaba Paola de cómo yo identifico y conozco cuáles son mis recursos, realmente yo que estoy proyectando, es ahí cuando yo tomo de esas personas que son trascendentales en mi vida y que pueden aportar para esta decisión. Entonces aquí hago un ejercicio de poner en la balanza realmente aquellos consejos, aquellas sugerencias, aquellos pasos o aquella guianza que me están brindando, pero realmente quien va a identificar que ese proyecto de vida es para mí, quien se visualiza en ese proyecto de vida soy yo. Entonces, es un poquito como, en algunos casos, un 70-30, ¿sí? Yo puedo contar y desde la adolescencia a veces muy probablemente no tomamos en cuenta esos consejos, esa orientación, ¿sí? Porque de pronto en nuestro presente estamos visualizando otras cosas o queremos otras cosas, que era lo que tú mencionabas anteriormente con el tema del auge de nuevas profesiones o de nuevas actividades, y pues también hay que tener en cuenta qué habilidades tengo yo, ¿vale? Como tú lo decías, algunas personas el ser jocoso, el ser chistoso, el llevar a poder comunicarme de otra forma, ¿sí? De expresar lo que soy, pero pues muy probablemente no es lo que socialmente está aceptado, ¿sí? Porque mi profesión es porque yo he pasado y he hecho un camino en mi universidad, me he esforzado, tengo un tema de disciplina, ¿sí? Que eso es lo que no debemos olvidar cuando de pronto mi papá o mi mamá me lleva por el tema de los valores, de los principios, ¿sí? Son muy importantes. Pero yo como ser humano vuelvo y te digo, en ese proceso voy tomando de aquí y de allá, de aquí y de allá, y soy yo quien va tomando esas decisiones trascendentales para poder generar lo que soy. Entonces muy probablemente si mi habilidad es ser el más chistoso, porque tú sabes que no a todos los chistosos les va muy bien, ¿sí? Entonces es importante también, si yo brillo por ser esa persona súper cómica, súper empática y querida, bien, ¿sí? Entonces es una construcción y muy probablemente sí, dentro de la diversidad podemos decir que algunas personas vamos a estar de acuerdo con aquellas nuevas actividades y otras personas no vamos a estar de acuerdo, ¿sí? Pero entonces somos nosotros quienes elegimos si seguimos a esta persona, si nos identificamos con esta persona o realmente no. Perfecto, Vanessa tiene una pregunta, pero antes quiero leer un comentario muy interesante. Sebastián Roda dice, muy bueno el tema, hablar de este tipo de cosas porque muchos de nosotros nos hacemos este tipo de preguntas, sobre todo antes de entrar a la universidad. Y es que creo que el iniciar una carrera profesional es de esas decisiones importantes, al igual que de pronto tener una familia o decidir casarse, son de esas decisiones que se supone deben ser para toda la vida, pero desafortunadamente, y esto es importante muchachos, quienes nos ven, así sean adultos, no importa, tengan en cuenta esto. O sea, yo no me voy a casar con alguien para separarme a los 2 años. Y yo no voy a estudiar 5 años una carrera para terminar dedicándome a otra cosa. No tiene sentido. Entonces, antes de tomar estas decisiones que son importantes, pues evalúen muy bien
si realmente vale la pena hacerlo o no, para que después no vayan a estar sintiéndose como mal consigo mismos, porque de pronto todo lo que se habían planteado, pues terminó en la basura porque tomaron malas decisiones. Es mejor esperarse a veces un poquito para dar el salto a darlo inmediatamente simplemente por de pronto la presión social, familiar o de mis amigos frente a algo que necesite o que se quiera hacer de manera inmediata. Vanessa. Bueno, yo quiero tocar ahora el tema de la autoestima. ¿Qué pasa con esas personas que tienen autoestima baja o autoestima alta? Sí es importante el tema de la autoestima a la hora de tomar decisiones. Pongo un ejemplo. No sé, yo quiero aprender a estudiar inglés, como lo que ustedes hablaban anteriormente, pero me da miedo porque yo siento que soy muy lentica para aprender y yo digo, no, es que en serio, por más de que estudie, no voy a aprender porque eso no se me va a quedar acá. Pero eso también tiene que ver con la baja autoestima que uno tiene, ¿no? Que frena de cierta manera el proyecto de vida y las metas que uno tiene para su futuro. Claro que sí, Vanessa, la autoestima y tocaste algo muy importante y es el poder hablar de la persona y de cómo se percibe esa persona, si se percibe de una forma negativa, de una forma positiva. Y obviamente si yo me percibo de una forma positiva, muy probablemente me va a poder generar, poder tomar esas decisiones de forma más fácil y allí vamos a los autos de la personalidad. Entonces, ¿qué autoconcepto tengo de mí misma? Entonces tú lo dices con el ejemplo de querer iniciar el curso de inglés y afianzar mi conocimiento frente al idioma. Es que no, de pronto muy probablemente yo no puedo, a mí se me dificulta mucho. No, ese autoconcepto de que yo sí realmente lo puedo hacer, ese autoconcepto de que muy probablemente, aunque me cueste, debo generar ese tema de disciplina, tengo que esforzarme más. ¿Qué autoconocimiento tengo? ¿Sí? Entonces, muy probablemente yo conozco y hago lectura de mí misma y me enfoco también en mis debilidades y en mis fortalezas. Entonces, sí es importante generar ese ejercicio. ¿Cuáles son mis debilidades y cuáles son mis fortalezas? Si tengo debilidades, ¿qué ejercicio, qué actividad, qué comportamiento me pueden llevar a superar esas debilidades? ¿Sí? Cuando yo visualizo, cuando yo me enfoco en ese proyecto de vida, en esa meta que me estoy trazando, ¿qué estoy haciendo? ¿Sí? Entonces, muy probablemente desconozco, no he tenido el tiempo, no he tenido los medios económicos, pero ¿qué voy a generar para poder empezar a acercarme a esa meta? El tema también de la autoimagen, el tema de la autoaceptación, cómo acepto esas debilidades que yo tengo, ¿sí? Y tú lo mencionabas, y esto es a nivel general, y muchas personas muy probablemente pues pierden la visión de sus metas y de sus proyectos precisamente por eso. Si yo identifico que las demás personas me ven o piensan de mí algo negativo, pues muy probablemente no voy a poder cumplir y esto va a alejarme mucho más de mis metas. Entonces, claro que es importante. Pero uno, ¿cómo debe trabajar en la autoestima? Generando esos hábitos y esos comportamientos saludables que le permiten día tras día empezar a poder amarse y cómo me amo, brindándome tiempo para mí misma, ¿sí? Haciendo ejercicio, buscando esas actividades que me apasionan, pintar, echar el chiste, bailar, leer, actuar, maquillarme, ¿sí? Entonces son esas actividades que sí o sí de forma diaria me permiten incrementar mi autoestima. Entonces cuando uno habla de auto es autocuidado. ¿Quién me cuida? Yo me cuido, ¿sí? Entonces pasa mucho en la salud mental y es que quisiéramos, como vamos al médico que nos dan la pastillita para que ya no sintamos el dolor, la molestia y a las 4 o 8 horas ya nos sentimos mejor. En salud mental el autocuidado es tan importante porque necesitamos de nosotros mismos y ese cambio y ese generar esa satisfacción, ese generar ese cambio a la tranquilidad, a lo que yo estoy buscando, lo debo hacer yo y lo debo hacer de forma diaria. Perfecto. Bueno, pues se nos va agotando el tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos. De verdad que estos temas nos parecen muy importantes y por eso quisimos, gracias a Profamilia Colombia, pues tener la oportunidad de hablar, porque como nos decían en los comentarios, pues es un tema que realmente es de todos los días y que es para toda la vida, porque finalmente uno va tomando decisiones importantes a lo largo de su vida, iniciando pues por supuesto
por ejemplo, con un deporte que quiere hacer cuando está pequeño, una actividad, después ya qué carrera voy a estudiar, después en qué momento me voy a casar, si voy a tener hijos o no, si voy a viajar o no, etcétera. Bueno, toda la vida estamos tomando decisiones. Para ir cerrando, si alguien tiene problemas de autoestima, si va a tomar una decisión importante y no se lo puede hablar a la mamá porque de pronto no están disgustados o de pronto no tiene a quién hablarle, ¿se pueden comunicar con Profamilia para que Profamilia le dé una guía a este joven? Claro que sí. Nosotros tenemos un programa para jóvenes en donde les brindamos esa asesoría y ese acompañamiento y esa orientación. No tiene ningún costo. Si la persona lo puede, si el joven se puede acercar de forma presencial, contamos con todo el tema de bioseguridad. Entonces pueden hacerlo desde las 7 de la mañana antes de las 3 de la tarde, de lunes a viernes, los sábados igual de 7 a 3. Lo pueden hacer si hay algún tema también, es muy importante el tema de los métodos anticonceptivos. Proyectarnos también es importante, el autocuidado también es necesario. Pueden ingresar a nuestra página en Profamilia y en el chat van a recibir una asesoría frente a métodos anticonceptivos. En nuestra línea, Centro de Experiencia, la 443-4000, también lo pueden hacer. Y les voy a compartir, si me permites, no sé, nuestras direcciones, que nuestras clínicas están en Kennedy, Listo, en la avenida Primera de Mayo con 38, aquí en Teusaquillo, nuestra clínica piloto, calle 34 con 14, Quirigua, en calle 80, la 94K, en el Tunal, en el centro comercial Tunal, en el tercer piso. Muy bien. Entonces, si desean hacerlo de forma presencial, el único lugar donde brindamos asesoría para jóvenes que está psicología es en la clínica piloto en Teusaquillo. Perfecto. Se nos agota el tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos. A nuestras invitadas Ángela Paula Benavides y María del Pilar Bonilla. Gracias de verdad por acompañarnos. Y nosotros, pues como siempre, les agradecemos por acompañarnos en este espacio institucional del área de bienestar universitario de la Corporación Universitaria Republicana. Hoy en compañía de Profamilia, hablando acerca del proyecto de vida, la autoestima y la toma de decisiones. Si les gustó este programa, compártanlo con alguien más para que se entere de estos temas tan importantes y también pueda despejar todas las dudas. Síganos en redes sociales y nos escuchamos también en www.republicanaradio.com. Recuerde seguirnos también en nuestra página oficial www.republicana.edu.co. Hasta una próxima oportunidad.